Tercera y última parte de este tema de la inflación. En este tercer podcast, te recomiendo veas el primero y segundo video donde hay una historia ilustrativa de la inflación para que queden claros los términos. Y bueno, hoy concluimos con los tipos de inflación. Aunque parezca raro, pero existen varios tipos de inflación y se clasifican por origen. Y en realidad esto solo es curarse en salud, porque mire, finalmente del origen que sea y el nombre que le hayan puesto los economistas, pues finalmente el resultado es que el dinero vale menos. Esto se traduce en que tu trabajo también vale menos. Injusto, ¿verdad? Y no solo injusto, sino que autoritario y salvaje, porque no preguntan, no avisan, no compensan y en pocas palabras, te roban. Pues bien, muchos países miden los precios de una forma definida y constante, es decir, miden los precios de los sectores. Por ejemplo, los precios de los materiales y la mano de obra en el área de la construcción, de la zona noroeste, de las ciudades tal y tal. Y no se vale cambiar ni de sector ni de zona, ni de conceptos, porque entre una zona y otra hay muchas variables, por eso son siempre las mismas mediciones. Del mismo modo se pueden medir otros sectores como el alimenticio, el de servicios, educativo, de salud, vacacional, etcétera. También se hace un paquete de lo básico en alimentación, creo que aún se llama canasta básica, ¿sí? Y es constantemente medida, pues esto se le llama índice de precios al consumidor, IPC, al menos en México y en Estados Unidos así se le llama. Y se clasifican porque existen productos que pueden ser variables, pero no le importa a la mayoría de la población. Por ejemplo, si los abrigos de pieles, los diamantes, los vuelos privados suben o bajan de precio, pues a la mayoría de la población no le interesa esto, ¿no? Del mismo modo, existen productos que siempre afectan los precios de los otros productos, tales como el petróleo, la gasolina, los kilowatts hora, etcétera. Pero también hay clasificación de causas inflacionarias. Por ejemplo, inflación por oferta. Si la oferta se desploma por la razón que fuere, los productos escasean y aumentan su precio. Resultan productos especulativos. Otro tipo de inflación puede ser causada o impulsada por la demanda. Por ejemplo, los pinos en época navideña, los trajes de baño en verano, las alitas de pollo y las cervezas en un Super Bowl, etcétera. Otro causal puede ser la inflación por costos. Si los energéticos aumentan, casi por reacción inmediata, los precios generales aumentan, porque no existe ningún proceso en el mundo que no utilice energéticos para producir o transportar estos bienes o servicios. Aquí solo un apunte. Los países más avanzados económicamente hablando son aquellos que evitan los altos precios de los energéticos. Recuerden que todas las revoluciones del mundo han sido o por hambre o por frío. Ojo. Ok, inflación subyacente elimina los commodities. Los commodities son los productos necesarios que siempre tiene que haber, como por ejemplo el pan y la leche en una tiendita o en un súper, pero que son de mucha volatilidad, o sea, suben y bajan con mucha frecuencia, son muy variables. Pues la inflación subyacente elimina estos commodities y obtiene un resultado más estable. Y finalmente la inflación incorporada. Esta hace expectativas tomando como base la inflación anterior, las tasas de interés y los probables variantes o las probables variaciones. Es decir, es una medición de inflación anticipada.
Eso es en términos generales lo que hay que saber de la inflación. Sin embargo, quiero platicarte que en ocasiones este autoajuste de las monedas mercado suelen ser tan ridículas y absurdas como que, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial los consumidores tenían que salir con una carretilla llena de billetes para poder comprar una cajetilla de cigarros. O por ejemplo, casos como en China en el año 1949 su inflación era de 2178%, pero para el año 1995 su inflación era de solo 399%. O sea, de 2178 bajó a 399. Eso es control monetario de supremacía, ¿eh? Existen otros datos raros, como por ejemplo, en Venezuela un pollo crudo cuesta 45,000 bolívares, en Argentina 1,000 pesos, en México por ahí de 130 pesos. Y bueno, solo son comparativos. La mayor inflación se ha registrado en Hungría en el año 1944, cuando el billete de denominación más alta era de 1000 no sé qué, pero a finales de 1945 en Hungría, o sea, un año después, el billete más alto era de 10 millones. Y a finales de 1946, otro año después, era de, ni siquiera sé leer esta cifra, 100 con 18 ceros. ¿Qué demonios es eso? Ganabas dinero y mientras caminabas para comprar el producto ya valía menos. Conclusión de conclusiones, la inflación es el robo más descarado del planeta porque le robas a la clase trabajadora y nadie es responsable porque la palabra inflación delega la responsabilidad a nadie. Porque el escape o justificación es echar la culpa a los conceptos con mucha variabilidad. Por lo tanto, nadie con nombre y apellido es culpable de este robo. Hasta aquí la explicación, la inflación explicada en flechas. Espero te haya gustado. Gracias por escuchar y ver este podcast y todos mis videos pasados. Detrás de audios y controles agradezco el profesionalismo de Karina Ibarra. Recuerda, yo soy Gabriel Castañón y nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana.